Buen día, gente. Hoy vamos a ver cómo desarmar un panel de puerta de Peugeot Partner Citroën Berlingo para luego poner un kit de levantacristales. Pero por ahora vamos a ir por partes lo que es el desarme del panel de puerta. Bueno, tenemos que sacar aquí, en este caso está flojito, para poder retirar estos dos tornillos. Luego sacar esto que sale a presión. Nada más, queda así. Y luego vamos a tener que hacer palanca con un destornillador para poder sacar la manija, porque viene metida a presión y viene bastante trabada. Está, así que acá van a tener que hacer fuerza sin marcar nada para que salga. ¿Está? Es la manija acá. Y para ahora continuar, sacar esta rejillita con cuidado sin marcar nada. Vamos a sacar la rejillita de los parlantes para poder sacar los tornillos. Sale fácil. Para poder sacar los tornillos. Entonces, ahora tenemos que sacar. Voy a sacar la cámara para indicarles bien. Los 4 tornillos del parlante para poder retirar el panel. La manija ya la sacamos. Vamos a sacar estos 2 tornillos estrella. Esto ya lo sacamos y en principio nada más, porque el resto es con trabas. Saco eso y continuamos. Bueno, ahora con mucho cuidado, sin marcar nada, metemos un destornillador con un trapo o algo de eso para por lo menos poder aflojar la primera traba. Yo acá la aflojé, sin marcar nada. Una vez que la primera traba afloja, después vamos metiendo la mano con las 2 manos. Y vamos siguiendo todo el contorno de la puerta y vamos tirando, y vamos a escuchar cómo se van destrabando todas las trabitas. Es un trabajito que se hace así con cuidado para que no se marque nada. ¿Está? Vamos toda la vuelta, toda la vuelta, toda la vuelta, toda la vuelta. Si alguna grampa se rompe, bueno, después se coloca nueva. Si está muy agarrada, se le mete un destornillador después por donde está la traba para no marcar nada. Ya está muy agarrada, le voy a meter el destornillador. Bueno, y damos toda la vuelta hasta poder sacar todas las trabas. ¿Está? Una vez que se sacaron todas las trabas, ya tenemos todo listo para sacar el... Bueno, una vez retiradas todas las trabas, que ya lo hice, prácticamente tiramos así, terminamos de trabar las otras y sale solo. Ahí tenemos el panel. Y bueno, ahora sí tenemos que trabajar adentro, vamos a tratar de ir con cuidado para no romper. Lo vamos a tratar de ir despegando con cuidado, con una pistola de calor, con un cúter, con lo que sea, para no romper esta aislación. Acá les voy a mostrar cómo sacar con cuidado el aislante para después poder volver a utilizarlo. Lo van abriendo con un cúter, entonces la otra mitad que queda del aislante sobre la carrocería queda con pegamento. Y el que sacan también queda con pegamento. Entonces después lo único que tenemos que hacer es apoyarlo exactamente en la misma posición y se vuelve a pegar sin agregar ningún tipo de pegamento. Hacemos así toda la vuelta completa para sacarlo. Con cuidado de no romperlo, porque después acá también hay que sacar los taruguitos. Hay que ir dándole la vuelta para sacarlos. Tomándonos este trabajo, luego podemos volver a poner el mismo y queda impecable. Hay que tomar ese trabajito de hacerlo, pero en un ratito se saca sin romperlo. Ahora lo que voy a tratar de explicar es cómo sacar el vidrio. Esperemos que se vea, que lo puedan ver bien. Ven que aquí tenemos 2 trabas, estas trabitas, con un destornillador las empujamos y levantamos el vidrio hacia arriba con cuidado. Es medio costoso, pero se puede. Ahí ya destrabó una. Con cuidado que no se nos vaya a caer el vidrio, hacemos lo mismo con aquella otra trabita. ¿Está? Ahí está. Y ahora tomamos el vidrio, esperemos que se haya visto, y lo sacamos con sumo cuidado, de esta manera. Yo me olvidé de sacar la colisa, la voy a sacar ahora.
Sacamos la colisa para que salga más fácil. Y sacamos el vidrio con cuidado de que no se vaya ni a romper ni a rayar la lámina. Listo. Vidrio afuera, espero que se haya visto. Vamos a ver cómo retirar la máquina vieja, la máquina mecánica. Tenemos acá 10. Sacamos. Aflojamos un poco porque sale para arriba. Acá también. Aflojamos. Acá tenemos este otro. Este hay que sacarlo completo porque no podemos hacerlo hacia arriba. Este otro también lo sacamos completo y aflojamos todo el resto. Retiramos la guía de este lado. Aquí la tenemos. Acá hay una trabita que con un destornillador la sacamos. Es la que sostiene los cables. Y igualmente levantamos aquí de este otro lado la máquina para poder retirarla. Esto sirve si tienen que cambiar la máquina manual también. Este instructivo les va a servir tanto para poner la máquina eléctrica como para colocar una máquina nueva manual si se las rompió. Está. Bueno, acá tenemos la máquina, miramos bien el lado, el motor va así y procedemos a colocarla. Y miro acá, con cuidado que entre todo. Lo vamos a hacer coincidir acá. Vamos a ver de que se vea. Luego nos va a coincidir este tornillo de aquí y este último tornillo de aquí abajo. Ya, a ver acá si se ve. Hay que sacar la tuerca para que entre más cómodo. Y este tornillo de acá no me quiere coincidir. Vamos a ver si está doblado un poquito. Ahí está. Ahí. Bueno, 1, 2 y 3. Alcanzaron los 3. Y acá igualmente. Vamos a ver de que calcen estos dos tornillos. Este y este acá arriba. Y lo hacemos calzar. Ahí está, se van a dar cuenta la posición que va. Va este y este. Ahora me fijo acá que no me llega, se me cruzó el cable acá. Pero bueno, la posición es acá y acá. Ahí está colocado el vidrio y prestamos atención a estas trabitas. Estas trabas las giramos y las hacemos calzar en el pernito que sale donde calzamos el vidrio en el agujero. Al verlo ya se van a dar cuenta. Y con eso ya queda trabado el vidrio. Bueno, la parte del desarme del frente que tirando sale fácil. Acá vamos a pasar el cableado. Si necesitan sacan el estéreo para que sea más cómodo, para tomar después corriente, porque yo la corriente luego la voy a tomar de aquí del encendedor, del cenicero, del encendedor. Que ahí tengo una línea con 20 amperes que viene desde la BCI para no tener problemas. Estimo que ahí no va a haber problemas para no armar una línea directa desde la batería, que no se justifica, no tiene sentido. Luego de acá vamos a pasar el cable por acá adentro, vamos a desarmar lo que es estas 3 grampas, vamos a sacar, y la grampita que está allá atrás, que cuando lo ven se van a dar cuenta, para sacar este aislante y tener acceso acá a lo que es el pasaje acá de la puerta, la goma esta. Y acá vamos a girar, se desenrosca y sale, lo que es Peugeot viene así. Y acá también, yo ahora lo aflojé, si no lo hacen con un destornillador, van a aflojar acá. Bueno, ahora con una mano está complicado, pero van a aflojar acá
para sacar también este conector. Vamos pasando los cables por aquí, vamos colocando la ficha y las teclas y vamos pasando todo el resto del cableado. Todo pasado, los cables los bajé al lado izquierdo de la consola, de ahí pasé por abajo por un hueco que tenemos acá y de ahí viene todo por acá, por acá, por acá, por acá. Y acá llegamos, tenemos que sacar este plástico, lo retiramos un poquito con los tornillitos y llegamos acá a donde está la conexión, que no sé si se ve, donde sale la goma que comunica con esta ficha. Y ahí bueno, lo pasaremos con un alambrecito, con un cable, usaremos un poco el ingenio. Ahí va quedando, sacamos las dos gomas, porque si no es imposible pasar los cables, tanto la goma de acá como la goma de acá, la sacamos para poder pasar bien los cables. Una vez que sacamos este conector, aquí lo tenemos, lo que vamos a hacer acá es, esta goma se levanta acá para llegar al cableado y poder pasar el cable que traemos del motor del levantavidrio, lo vamos a traer todo por dentro para que salga por esta goma. Le vamos a cortar las fichas y después lo vamos a añadir bien con termocontraíble y soldar. Y lo que vamos a hacer acá para que quede original, porque si no hay mucha gente que lo pasa por acá, por estos agujeros, pero no me gusta porque queda este cable agregado que no parece de la camioneta, parece un cable agregado que no es original. Entonces todo este trabajo es para que realmente quede como original. Lo que hacemos acá, voy a agujerear con una mecha para poder pasar hacia este otro lado y poder pasar los cables. O bueno, si tienen lugar ahí, veo que un poquito de lugar hay, por ahí se pueden pasar. Pero en este no, porque este está todo sellado. Entonces en este, donde nos coincidan los cables, vamos a hacer los agujeritos medio en diagonal que salgan en esta parte de atrás, que ya está toda termosellada, y vamos a pasar los cables para este lado. Aquí proceden a agujerear en los pines que corresponde a donde pasaron los cables del otro lado, para poder pasar todo. Bueno, acá les quería mostrar cómo van pasando los cables por los agujeros que se hicieron, cómo queda, y hacen coincidir la ficha. Y ahí espectacular, enroscan la ficha y quedó todo casi como original en el pasaje original de la camioneta. Y acá tenemos los cables de los levantavidrios. Bueno, empalmamos acá como ya habíamos visto y seguimos. Aquí en este caso yo le voy a tomar tensión a los levantavidrios. Acá tenemos el marrón, que lo vamos a poner acá, tenemos una masa, no sé si la llegan a ver, y acá vamos a tomar el positivo del cenicero, que es un cable de buen diámetro, está protegido con un fusible de 20 amperes en la BSI y nos va a funcionar en accesorios y en contacto. Vamos a tomar el cable este marrón rosa, lo vamos a abrir con cuidado, lo vamos a tomar la corriente acá, la vamos a empalmar acá y después volvemos a colocar el cenicero. Para llegar a esto directamente saqué un tornillito acá de la boca de la calefacción y saqué el costadito este. Está fácil de desarmar y tenemos fácil la manera de llegar con corriente ahí. Bueno, así estarían colocados. Ahí tenemos funcionando. Ahí está. Ahí ya armé el panel. Ahora me queda armar el panel del lado del conductor, que acá ya está también. Y listo. Armamos nuevamente en el sentido inverso a todo lo que desarmamos. Ponemos panel. Precintamos bien acá para que nada vaya a tocar el vidrio. Y ya estaría lista la instalación de levantavidrio de Partner Furgón. Muchas gracias por mirar mis videos y cualquier cosa consultan o me mandan comentarios. Gracias.